pero las noticias, como decía, no es todavía para zapatear, aunque hay quienes hablan de un huayno, del cual vamos a conversar ahora más adelante. Pero la última vez que nosotros pudimos charlar con la exministra de Salud, Patricia García, por supuesto médico epidemióloga y parte pues del Consejo Consultivo que está pues al frente de la formulación de las políticas sobre la materia en el Perú. La última vez, como les decía, que conversamos con ella, fue unos días antes de que se terminara pues el periodo regular, ¿no?, de la cuarentena, y ella advirtió muy tajantemente que esto no debería ocurrir, que no estábamos listos. Hoy tenemos 89 decesos en las últimas 24 horas, 1.533 el acumulado de víctimas mortales y 54.817 los casos diagnosticados de coronavirus en el Perú. Hoy que volvemos a conversar con la doctora Patricia García, le damos las buenas noches, le agradecemos por estar con nosotros en Cara a Cara y le preguntamos, ¿la cuarentena debería terminar, doctora García, este domingo? ¿Cómo estamos, ¿Cómo estás, Enrique? Bien, bien. Mira, la cuarentena como la conocemos ahorita probablemente tiene que cambiar. Recordemos que uno de los conceptos que quisiera que se saque la gente de la cabeza es el concepto de que la cuarentena acaba y la vida vuelve a lo normal. Eso no es cierto. Lo que vamos a tener que cambiar es la forma como estamos haciendo la cuarentena. La cuarentena se va a tener que volver probablemente voluntaria e inteligente y localizada, seguramente. Ya estamos viendo, tú lo has visto, los estamos viendo todos, que desafortunadamente hay muchas personas que a pesar de que se supone que estamos con estas medidas estrictas, están saliendo, se están haciendo cosas escondidas, pero eso es parte de que en una población, en cualquier población, mantener a todo el mundo dentro de sus casas trae una serie de consecuencias. No solamente son las consecuencias económicas, o sea, tenemos problemas de informalidad, la gente tiene que vivir, también tanto tiempo estar dentro solamente de la casa causa problemas, etcétera. Son muchas cosas. Entonces, este es el momento en el que tenemos que cambiar la estrategia, pero tenemos que tener en la cabeza muy claro que no hemos, ni nosotros, ni nadie en el mundo ha logrado el control. El virus sigue ahí y todos sabemos que esto no se va a ir y no se va a ir hasta que no tengamos la vacuna. Claro, ahora, la doctora Macetti ha señalado que el tercer martillazo no tuvo los resultados esperados. No sé cuáles serían los resultados esperados, porque la vez pasada también conversábamos pues, de la situación en la región y demás. De otro lado, el presidente Vizcarra suele exponer proyecciones pues, que si no se hacía nada en tanto tiempo, en 4 meses hablamos de 80 y pico mil muertos, en 7 meses llegábamos cerca al medio millón de muertos. Suenan pues a cifras realmente no solo terroríficas, sino también pues estrambóticas frente a lo que se ha logrado. Es decir, 1.500 muertos, 1.533 muertos, que por supuesto duele, y son 1.533 compatriotas que han dejado de existir en esta pandemia. ¿Pudieron ser muchos más? Claro que sí, absolutamente. Si no se hubieran tomado las medidas al inicio, fíjate, solamente te voy a dar algunos números. Eh, las personas que son más vulnerables, ya lo habíamos dicho antes, son las personas mayores de 60 años que tienen y personas además que pueden tener hipertensión, diabetes, problemas pulmonares. Si solamente hablamos acerca de las personas que tienen más de 60 años, en el país son más de 3.600.000 personas. Y en ese grupo la mortalidad es muy alta. O sea, si no hacíamos nada, de todas maneras nos íbamos a contagiar o estas personas se podían contagiar igual que otras, pero en estas personas la mortalidad al menos se acerca al 10%. Estamos hablando de más de 300.000 personas que podían haber fallecido. ¿Okay? Es bien difícil conceptualizar lo que pudo haber pasado si no tomábamos las medidas. Las medidas fueron importantes, se tenían que haber tomado. El problema es que una medida ideal, quédate en tu casa, se choca con las realidades de ciudades grandes como estas, en que tenemos gente que viene de otros lugares solamente a trabajar, con informalidad, etcétera, y a pesar de que las medidas fueron buenas, tampoco fueron perfectas. Entonces, logramos hacer que el pico fuera más bajo, pero necesitamos que fuera más bajo todavía. Yo creo que con el otro martillazo logramos bajarlo, pero no ha podido ser perfecto. Pero incluso ahora tenemos muchos menos fallecidos, tal como lo has dicho tú, por más que hablemos que nos duelan,
pero son muchos menos y queremos todavía tener menos. Y por eso en esta fase que vamos a entrar, en el momento que se digan, comenzamos a tener actividades, yo no quisiera que se diga, se levanta la cuarentena, aunque la gente, porque tengo miedo que la gente piense que va a poder salir a abrazar al resto, veo en las redes sociales que hablan de ese tipo de cosas, por favor olvídense. Si se levanta la cuarentena, esto, o si se levantan algunas medidas, estas medidas van a estar dirigidas a que se comiencen a tener ciertas actividades económicas que se requieren para poder mantener al país y para poder seguir nuestra vida en una normalidad diferente. Las personas algunas van a seguir haciendo teletrabajo, otras van a trabajar con ciertas condiciones para protegerlos y proteger a las personas, pero en general todos deberíamos procurar mantenernos más en casa, utilizar las mismas medidas de protección, lavado de manos, la mascarilla, el distanciamiento social, y aquí viene el punto clave. Tenemos que identificar quiénes son los más vulnerables que estén a nuestro alrededor y tenemos que protegerlos. Mayores de 60 años, personas con enfermedades, y esas personas tienen que mantener el aislamiento social incluso dentro de la casa. Si alguien sale a trabajar, los que se quedan y son de este grupo tienen que mantenerse distanciados. Lo siento, pero va a ser la única forma de protegernos. Entonces, este concepto vamos a tener que tenerlo en la cabeza. Y si no fue perfecta nuestra medida, tiene que ver con condiciones de nuestra sociedad. Y hay otra cosa que es importante. Recuerda, la epidemia comienza en Lima. En Lima ya prácticamente estamos llegando al tope. O sea, así como dije que iba a ser muy dramático, y está siendo dramático, estamos ya casi llegando a ese punto clave, pero en el resto de regiones han habido varias cosas que han sucedido. Una es que la epidemia ha entrado más tarde. Segundo, que las medidas no han sido tomadas tan estrictamente por diversas razones. Y tercero, este movimiento migratorio de Lima, de las personas que necesitaban irse a sus regiones, desafortunadamente nos va a hacer ver en las siguientes semanas problemas, porque ha habido gente que ha salido y se ha ido, y por más, y aquí viene el otro concepto, esa idea de que si tengo la prueba, todo el mundo quería tener pruebas, y si tengo la prueba negativa no tengo la enfermedad, eso no lo sabemos tampoco, y lo que hemos hecho en estas últimas semanas, hemos diseminado de todas maneras la infección en regiones, así que vamos a comenzar a ver focos. Entonces, nuestra forma de manejar la situación va a tener que ser distinta. Lima, de manera distinta, y las regiones vamos a tener que ir viendo acciones que van a ser un poco más focalizadas en cada una de ellas. ¿Se debería mantener, por ejemplo, el toque de queda para dejar de todas maneras un margen de reducción de movimiento y de densificación entre la gente? ¿O ya no es necesario? Mira, yo no he estado muy de acuerdo con el tema y lo he dicho hace varias semanas, con esto del toque de queda y la reducción del tiempo, porque eso hace que las personas, lo que necesitamos hacer es reducir la densidad de gente en los mercados, en las calles, etcétera. Si tú tienes un toque de queda que te reduce, solamente puedes salir hasta las 6 de la tarde, las tiendas cierran hasta las 3 para que la gente tenga tiempo, la gente que está trabajando en las tiendas, para que tenga tiempo de ir a su casa. Eso significa que tienes menor tiempo para comprar o hacer lo que sea necesario. Yo creo que no debería haber toque de queda, pero creo que sí van a tener que haber medidas muy claras, por ejemplo, para no permitir que se hagan reuniones, para no permitir que tengamos ningún tipo de eventos, o sea, ningún tipo de eventos, ni de los buenos ni de los malos. O sea, te estoy diciendo ni fiestas, ni matrimonios, ni misas, ni tampoco, no sé, los que están asociados a las muertes de las personas, ¿no? Velorios tampoco. Eh, Creo que mucho de lo que vamos a tener que ir viendo se necesita mucha comunicación social y la gente va a tener que tomar de manera responsable el tema de cuidar su salud. Temo que podamos tener reacciones si tenemos nuevamente toques de queda, pero una cosa que sí tiene que quedar en la cabeza de todos es que al día vamos a tener que estar mirando qué es lo que va pasando con los casos nuevos, qué es lo que va pasando con la mortalidad y si en algún momento esto se ve que nuevamente, porque todavía estamos en la crecida, pero ya te digo, ya estamos casi cambiando un poco en Lima por lo menos, pero si en algún momento vemos que hay nuevamente la tendencia de subir de manera importante, se van a tener que tomar nuevamente acciones porque se necesita bajar la curva y esto va a tener que ser hasta que haya
mejor solución, medicamentos o vacunas. Ahora, por otro lado, no va a haber restaurantes, no va a haber entretenimiento, es decir, las razones, si se quiere, para salir de las personas van a verse, digamos, van a seguir siendo como están prácticamente, ¿no? Se habla incluso, Mira, pues, de cierto sostén emocional, de que los niños puedan tomar sol, en algún momento los niños van a continuar con sus clases a distancia, ¿no? O sea, todo eso se va a mantener, pero tenemos un problema que claramente se ha revelado probablemente como el principal foco infeccioso, que ha sido el de los mercados. Allí también va a tener que cambiar, o sea, es una buena oportunidad para que cambie la cultura de la gente, probablemente para ir menos a los mercados, para ir a establecimientos pequeños. De repente, pues, restringir de verdad el acceso a mercados, reducirlos. No, al contrario, yo creo que deberíamos tener, si tenemos horarios más amplios en los mercados, Ujú. deberíamos tener una menor densidad de gente, pero creo que este es un momento para que los gobiernos locales, los gobiernos distritales comiencen a repensar la idea de los mercados. Tener mercados, por ejemplo, o tener mercados en parques, distanciarlos, mejor ventilación, que la gente entienda y pueda ser más organizada. Fíjate, ahora yo he escuchado, porque hay que escuchar a las personas, ¿no? Yo no puedo comprar, no puedo, antes yo sacaba el carro, compraba para toda la semana, o si puedo ir con 2 o 3 personas, puedo comprar para toda la semana. Hay ciertas restricciones que no las hemos ido pensando, pero que podrían permitir reducir los problemas. Ahora, yo te diría, definitivamente hay 2 cosas que se van a convertir en lo que podría ser las actividades de las personas, ¿no? Uno es la compra de alimentos o medicamentos, y la segunda es la ida y vuelta al trabajo. El otro punto que para mí es crítico es el transporte como un lugar para infección. Y yo creo que allí es donde tenemos las personas, los transportistas y el Estado, y también, bueno, incluyendo a los gobiernos locales, vamos a tener que pensar y repensar nuestros sistemas de transporte, el uso de bicicleta, el bajar la densidad de personas en los micros o en los buses, no deberíamos tener colectivos, la idea de antes de subirse al bus, una limpiada con alcohol, la limpieza de los pasamanos, a la hora de bajarme del bus, una limpieza con alcohol, la ventilación en el bus. O sea, ese tipo de cosas tienen que cambiar, además de mi máscara y lo que quieras. Entonces, eso va a ser clave. Y lo que decías acerca del delivery, yo creo que vamos a cambiar también, porque deberíamos tener mejores mecanismos de delivery para comida, para medicinas y probablemente para otros productos, porque otra cosa que vamos, o sea, ya no vamos a poder ir a los grandes centros comerciales. Los productos van a tener que venir hacia nosotros. Eso va a ser todo un cambio, o sea, la normalidad va a tener que ser distinta y las salidas deberían ser estrictamente para cumplir las necesidades, estas necesidades básicas, y por otro lado, para cumplir un horario de trabajo, y en los trabajos tienen que haber ciertas condiciones para reducir la infección. A mí me preocupan, por ejemplo, los call centers, que no los he visto claramente representados en las directivas que se están poniendo. Y los call centers son en sí lugares de alto contagio porque la gente habla y habla y habla en los teléfonos y las salivitas contaminan toda la zona donde trabajas. Ventilación, limpieza, uso de máscaras, los comedores de los trabajos, todas esas cosas se están tomando en cuenta, pero son los lugares que probablemente vamos a tener que tener más cuidado. Y al regresar a la casa, tener estas prácticas como el de lavado de manos, poner las mascarillas en determinado lugar, y si salimos nosotros, no acercarnos a las personas vulnerables. Y tú me decías los niños, sí, sería bueno que los niños salgan al parque, pero date cuenta, o sea, salir al parque, tomar el sol, pero es bien difícil que tú le digas a un niño no juegues con otro, ¿ok? Porque lo que estamos buscando es distanciamiento social. Tú sabes que en la China, por ejemplo, es interesante, en los colegios están enseñándoles a hacer unos gorritos que Sí, además tienen como unas tiras así de 1 metro sí. para mantener la distancia entre unos y otros. O sea, ese cambio de chip. Ahora, en esta otra fase, yo le llamo el cambio del chip a la cuarentena inteligente y a la cuarentena
voluntaria. Tenemos que cuidarnos. Evidentemente todo también ha sido diseñado, buena parte ha sido diseñado, y es lo que usted explicaba con el tema de la cantidad de víctimas mortales y la comparación con otros países y demás. Todo ha sido diseñado para darle tiempo a nuestro vulnerable sistema de salud, ¿no? En Loreto, en Iquitos, vemos que allí ha colapsado, allí, en esa región, ¿no? Bueno, No pero es el espérate, resto del Enrique, país, no, pero a lo que voy es, no podría ser colapsar, digamos, el relajamiento. O sea, ¿por qué usted dice que en Lima ya estamos dando de alguna manera vuelta a la esquina? ¿Por qué el riesgo de ese colapso se reduce de manera importante? lo que pasa es que hemos comenzado antes. La epidemia entra, en realidad, a través de los aeropuertos, etcétera, y comienza en Lima. Ujú. Entonces, hemos comenzado antes, hemos comenzado a achatar, ¿cierto? Por eso es que probablemente ya estamos llegando. A las regiones esto ingresa progresivamente después, por eso ellos todavía tienen un tiempo más grande. Pero fíjate, la razón por la que se han tomado las medidas, uno es sí para evitar que se colapse nuestros sistemas de salud, pero la segunda, que es importantísima, es porque le estamos tratando de dar tiempo a la ciencia, a que aparezcan las drogas y a que aparezcan los medicamentos, porque esto no va a parar. O sea, por más que digamos, o sea, una cosa que tenemos, por más que todos quisiéramos decir, se acaba la cuarentena y ya se acaba la enfermedad, no, el virus continúa aquí, continúa en Alemania, está en Corea, en China siguen luchando día a día para que no suba. Entonces, básicamente lo que se trata de hacer es, una vez que llega a un determinado punto, tratar de manejarlo y tratar de bajarlo, identificar quiénes son los casos, tratar de que otras personas no se contagien. Mientras tanto, mientras encontramos la vacuna o la medicina que nos pueda ayudar. O sea, ahorita es una cuestión de cómo lo mantenemos bajo control. Ahorita se nos estaba yendo, estamos medio bajándolo y en las regiones tenemos que ver que no llegue a los lugares más alejados. Tenemos que, los lugares que se puedan aislar, que se mantengan aislados. Eso es lo que nos queda. En realidad, la única herramienta que tenemos en este momento eficiente es prevenir. Eso es lo único que tenemos. Todo el resto que les cuenten, por favor, no existen medicinas que curen, no, ni comer ajo, ni agua caliente, ni el ozono, ni todas las cosas que se inventan. Es increíble cuando ves la historia que muchas de las cosas que se dicen ahora también se dijeron en 1918 cuando hubo la pandemia de influenza y ninguna funcionó. Ahora con la ciencia creemos que sí vamos a poder tener una droga y una vacuna. En ese entonces se logró la vacuna de influenza, que hoy día seguimos usando. Ojalá en los siguientes meses tengamos la vacuna, pero mientras tanto tenemos que mantenernos sanos. Y para eso tenemos todos que entender que esto es real. Una de las cosas que ha pasado es que mucha gente creo que ha perdido la fe porque ve que los números siguen subiendo, etcétera. Yo quiero decirles una cosa que creo que vale la pena decirla. Nosotros somos de los países que estamos poniendo los números más claros. Se están haciendo tantas pruebas rápidas y se están haciendo hasta a gente que no tiene síntomas que estamos ahora mezclando datos. ¿Okay? Estamos mezclando los datos de la gente que tiene síntomas y de lo que llamamos datos poblacionales. ¿Okay? Entonces, nuestro dato parece muy grande. Los otros países no están haciendo pruebas a poblaciones enteras o a gente que se va en buses regresando a sus regiones. Entonces, nosotros estamos encontrando qué es lo que pasa. Ya no solamente estamos viendo la punta del iceberg, sino también estamos viendo un poco más abajo. Entonces, en comparación, luce como que hay muchos casos, pero los estamos haciendo evidentes. Otros países también tienen muchos casos, pero solamente están viendo la punta del iceberg. Alguien me preguntaba por qué, me parece, no sé si era Venezuela u otro país más, casi no tenían casos. El que no busca no encuentra. Entonces, no hay que desanimarse. Sí podemos, pero necesitamos que la gente colabore, se quede en su casa, se lave las manos, proteja a los más vulnerables. 7 de cada 10 de las personas que han muerto en el país, 7 de cada 10 son personas de 60 años o más. Tenemos que protegerlas. Importante mensaje. Gracias, Patricia García. Efectivamente, el Perú, a pesar de que inició, digamos, con no mucha seguridad en el tema del diagnóstico, es ahora el país de América Latina que más pruebas ha aplicado de manera total e incluso solo levemente superado por Chile en las pruebas por millón de habitantes. Así que evidentemente pues se están buscando los casos y seguramente pues habrá en otros lados subregistros y al final pues eso quedará seguramente claro con la estadística. Gracias Patricia García por acompañarnos esta noche en Cali. Muchas gracias.
Vamos a ir a Muchas una gracias. pausa y regresamos con más. Acabamos de conversar con la ministra Patricia García, exministra de Salud, que como lo conversaba y lo decía antes, pues ella nos adelantaba un poquito por dónde se iban a tomar las medidas la última vez, y yo creo que está en lo correcto, en el sentido de la cuarentena se va a terminar como la conocemos, pero entramos a una nueva etapa donde tiene que ver, pues, ojalá mucho el sentido común, cambiar el chip, como dice ella, y comenzar, digamos, a girar nuestra vida en torno a actividades esenciales cuando de salir se trata, es decir, ir al trabajo, ir a comprar los alimentos, tener muchísimo cuidado con el transporte público. Hemos hablado de focos peligrosos, peligrosísimos de infección como los mercados, y vamos entrando a una suerte de un tema que hemos ido conversando en este programa durante varias semanas, que es el momento de entrar a lo que se podría llamar una justa y afloja, un tire y afloje, según vaya evolucionando la situación, hasta por supuesto encontrar tratamientos confiables o vacunas, como señalaba la doctora García. Rayi Burjum Espinosa ha publicado, ingeniero geoespacial, además ha publicado un artículo que ha sido muy comentado en redes sociales, donde reúne todas estas curvas estadísticas, posibilidades, de una manera amena además, y este tire y afloje lo adapta en una suerte de pasar del martillazo al huayno, a un baile, a un zapateo, en el cual vamos a tener que soltar y otra vez ajustar estas riendas según los resultados. Él, como les digo, expone unos conceptos que son claves. Primero, el del R, la famosa tasa de contagio, y vamos a conversar esta noche con el Rayi. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Usted, como decía, comienza explicando de manera muy clara la importancia del concepto del R, como, para decirlo en cristiano, la cantidad de gente que es contagiada por una persona que tiene el virus, ¿verdad? Y la importancia absoluta que tiene de mantener esto debajo del 1. El seguimiento que usted hace precisamente de esa curva nos trae por momentos, pues, esperanzas y por otro preocupación, ¿no? Porque va viendo cómo a medida que fue avanzando el martillazo subía y también bajaba, y en algún momento volvía a subir. ¿Qué podemos esperar después del 10 de mayo sobre esta tasa de contagio que, como sabemos, debe estar por debajo de 1 para que la famosa curva pues comience ya a achatarse? Correcto, correcto. Bueno, lo primero que diría es que es difícil predecir el futuro, ¿no? Pero la data lo que nos está indicando es que el valor está bajando poco a poco de R actual, y básicamente cuando entramos en el baile, ¿no?, de ajustar y desajustar, estamos entrando en la parte de desajustar. Entonces, dependiendo de cuál es nuestro comportamiento después de ese proceso, lo que va a suceder es que el número va a subir un poquito, ¿no? Pero nuestro objetivo durante todo ese proceso es de mantenerlo hacia abajo. Entonces, yo esperaría personalmente que ese número suba, ¿no? Y implementar algunas restricciones para tratar de bajarlo bajo 1. Ahora, a ver, Jackson, si podemos ir mostrando los cuadros que están en el artículo. El otro tema fundamental que usted trata en la nota es la necesidad. Ahí vemos, ¿no?, qué pasa con el martillazo y qué debería pasar con el huayno, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no?, con el no hacer nada, con el tema de mitigación, que como usted recuerda, pues son las medidas que en un principio tomó Gran Bretaña? Ya sabemos lo que pasó ahí. Boris Johnson terminó hospitalizado, ¿no? El tema de lavarse las manos y demás, ¿no? Las proyecciones del no hacer nada, que las ha, digamos, también ido mostrando el presidente Vizcarra, que van de los 85.000 a los 450.000 muertos. Y bueno, vemos lo que ha ocurrido en el martillazo y lo que debería, repito, ¿no?, con este huayno continuo, que nos va a hacer seguramente sacar piernas. El otro concepto que usted maneja con mucha propiedad es el tema de ir focalizando las estrategias y la necesidad de tener el R regional, el R distrital, y este concepto también trasladarlo a la cantidad de las famosas UCI que se tenga en cada región, para ir precisamente acelerando o desacelerando este huayno, ¿verdad?
Correcto, correcto. Lo has entendido perfectamente. Entonces, bueno, ahí vemos el tema de, ¿no? El R, ¿no? Cuando el R es mayor a 1, cuando el R es igual a 1, tampoco es una gran noticia porque de alguna manera entramos en una meseta que parece no tener fin y cuando el R es menor que 1, ¿no? Ahora, también usted recuerda que evidentemente pues la economía pues pierde 928 millones de soles al día en esta situación y que se hace necesario, y esto es una discusión que se está viendo en todo el mundo. Yo en los últimos días leo opiniones, ¿no?, de quienes señalan que esto ha sido un desastre, porque como tenemos 1.500 o 1.533 muertos exactamente ahora, ¿no?, esto quiere decir que el martillazo fracasó por completo y que de paso te llevaste la economía de encuentro. Y eso pues lo que vemos no es tan así según las proyecciones y basta saltar incluso a los países europeos donde se ha aplicado de repente extemporáneamente, pero se aplicó también el martillazo. Es decir, el que tenga la respuesta y la fórmula perfecta, que nos la cuente. Pero con sin duda la preocupación con el drenaje, como decía, de la economía, de puestos de trabajo, ¿cómo debería esto aterrizar en nuestra vida diaria? ¿Cómo deberíamos encarar esta nueva etapa ya a nivel personal y a nivel laboral, digamos, más allá de las curvas, para entender las curvas? Claro, mira, mi profesión es, yo soy científico de computación, entonces yo no pretendo de que puedo decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Sí. Mi expertise viene en agarrar datos que están desordenados, ordenarlos y ponerlos de cierta manera en la que podemos visualizar ciertos indicadores que nos permiten. Esto se trata, básicamente, cada vez que un país ha puesto una restricción, siempre ha habido una fricción entre la economía y salvar vidas. Y eso ha sucedido en todas partes. Entonces, quienes deciden esos, obviamente, son los líderes de cada país, pero esa es la decisión que se tiene que tomar, ¿no? Es si tú dejas esas restricciones y dejas que todo el mundo continúe trabajando, moviéndose, yendo a los mercados, tomando la vida normal pre este COVID, básicamente el grado de gente infectada se va a ir al máximo, ¿no? Entonces, en el modelo matemático que he estado presentando, ahí hay variables y puesto la dirección donde la gente puede ir y ellos mismos pueden jugar con el número de población, si es que hay nuevos estudios acerca del valor inicial de infección de R, ¿no? El R0, que lo explico también en el martillazo y el Y, ¿no? Uno puede ir variando y ver cuál hubiera sido el impacto, ¿no? Pero la idea está clara, es si no hacíamos nada, estamos decidiendo básicamente tratar de salvar la economía en cuestiones de darlo con vidas, ¿no? Hay un Entonces, dato, en este caso, sí, 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 continúa. sí, hay un dato fundamental que es cuando se refiere a la tasa de mortalidad. El 2,82% responde a qué tasa de mortalidad, al que le da el coronavirus o al que es tratado. En el Perú me refiero. No, ok, es la tasa de la persona que está infectada, ¿no? Entonces, Ajá. si a ti te da, es el CFR, ¿no? Si tú estás infectado, básicamente la mayor parte de personas van a sobrevivir, ¿no? Inclusive actualmente han salido varios estudios en las últimas semanas donde eh, en Alemania y no me acuerdo ahorita en el otro país, Sí. en Alemania y en Japón creo que era, donde han estado midiendo anticuerpos, ¿no? Y el porcentaje de personas que han tenido, en Nueva York también, el porcentaje de personas que han tenido anticuerpos ha sido más grande de lo que se esperaba, ¿no? Lo que significa que ese porcentaje de mortalidad es más pequeño de lo que parecía, ya tal vez no es 2,2, sino es 1. ¿No? Entonces, lo que sucede, que es interesante de esta enfermedad es que es nueva, ¿no? Y entonces no tenemos como un historial de los valores y el experimento es básicamente el mundo completo, ¿no? Entonces, uno se tiene que hacer la pregunta si es que quiere ser el caso donde no se hace nada y ver qué es lo que sucede, ¿no? O si es que vas a implementar las restricciones como los restos de países. Ahora, En nuestro caso, sí, sí. hemos hecho las restricciones. Se han hecho las restricciones y mencionaba esta tasa de mortalidad de 2,82 porque usted la califica además como de lujo,
porque otra vez pues hay que regresar a ver el espejo, ¿no?, de afuera. A ver, aquí yo creo que hay dos puntos que tienen que ser muy subrayados frente a cierto pesimismo que cunde, ¿no?, en algunas áreas hoy mismo. Uno es que usted señala que si el sistema de salud colapsa, la tasa de mortalidad pasa a ser entre 10 y 13%. Es decir, de menos de este 3% que nos hemos movido hasta ahora, vemos los casos como el de España, el de Italia, el de Francia, sube hasta el 10 o al 13%. Así que quienes dicen que aquí no iba a pasar nada, que de alguna manera el virus iba a tener un comportamiento estándar, creo que evidentemente no están en lo cierto. Sí, El segundo sí. punto, que usted toca, que me parece que es una particularidad peruana que nos tiene que hacer pensar muchísimo, si ya no lo habría tenido que hacer antes, son datos estadísticos que también son claves para explicar la situación. Es decir, la cantidad de peruanos que no tienen refrigerador y cuántas veces pues tienen que ir a comprar comida, la cantidad de peruanos, la gran mayoría, que no tienen una cuenta bancaria e incluso la entrega de bonos en el Banco de la Nación se convirtió pues también en un foco, la cantidad de peruanos por supuesto que viven en la informalidad, etc., etc. Tenemos incluso frente a países vecinos como Argentina, como Colombia, como Chile, diferencias notables ahí, y eso ha repercutido también en el resultado que hasta ahora tenemos, si bien es dramático, no exponencial, ¿no? Sí, excepto de que esos números también tienen que estar localizados, ¿no? Si Ajá, tuvieras, creo, el ejemplo de Loreto, por ejemplo, ¿no? Donde tenían una cantidad X de UCIs y ahora están totalmente llenas, pues estás teniendo como un colapso mini regional de así esa es. zona. Y la pregunta que hago en el blog post es, ¿cuáles son los números de todas las diferentes regiones para saber cuál es la situación real que está sucediendo en Lambayeque, en Lima, qué sé yo, en diferentes regiones, ¿no? Y, y claro, si ese número se llena, y para cada país el número es distinto, ¿no? Porque cada país tiene una diferente cantidad de UCIs, diferente poder económico para acelerar y crecer esos UCIs, ¿no? Y, pues esos indicadores nos ayudan a saber si es que qué tan cerca estamos de ese colapso. En el momento que colapsas, el porcentaje va a Exacto, subir. exacto, exacto. Para terminar, Ray, usted estuvo en la última sesión del Acuerdo Nacional y lo que le quería preguntar es si de lo que se conversó allí, luego el presidente de una exposición, usted observa que el Ejecutivo, el Gobierno, está alineado con esta idea del tire y afloje, con esta idea del huayno, lo tiene realmente interiorizado en el tema de focalizar la estrategia y tener de alguna manera o estar preparados con la muñeca o la cintura, como se quiere, para amarrar y soltar. Mira, yo creo que es muy claro para mí que ha habido una discusión acerca de esto, ¿no? Y de que la gente está pensando exactamente cómo es que debemos de pensar acerca de las restricciones y las medidas económicas que se tienen que aplicar. El problema es de que aparte necesitamos cambiar también culturalmente cómo es que compartimos datos, ¿no? Porque tradicionalmente lo que ves es que las entidades gubernamentales a veces son muy celosas con los datos que tienen. Y para poder, digamos, coordinar una reacción correcta se necesita tener un flujo de datos que sea muy rápido, ¿no? Para saber exactamente, oye, aquí en esta zona el nivel de UCI se está cambiando, bueno, qué tipo de recursos tengo que mover de un lado a otro lado. Oye, en esta zona el nivel de R está subiendo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que aplicar otro tipo de restricciones. Y si no tienes ese movimiento de datos rápidos y de coordinación entre las diferentes entidades, entonces la reacción es un poco más lenta, ¿no? Y es difícil decir, oye, ya, tienes que compartir datos y cambiar una cultura que lleva pues décadas y décadas de cómo es que trabajamos, ¿no? Está cambiando, sí está cambiando. Hay cosas que están mejorando, sí hay cosas que están mejorando, pero todavía tenemos que hacer más en ese lado, ¿no? Sobre todo el lado de cómo es que Open Data, hablo un poquito acerca de eso. Y, y ahora en este momento tenemos poco tiempo para aprender cómo coordinar mejor, ¿no? Muy cierto, la estadística y la data tiene que ser, pues, en momentos como este, un bien público y no hay espacio
para territorialismos burócratas. Gracias, gracias Rayi Burhum Espinosa, ingeniero geoespacial, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Gracias. Vamos a ir a una pausa, regresamos con el ministro de Educación. No se mueva. Cuando comenzó esta situación, lo más común era encontrarse con gente de todo nivel, toda condición, toda procedencia, que decía que en su vida se imaginó enfrentar una situación como esta, a pesar de todo lo que hemos enfrentado pues, a lo largo de nuestra historia como sociedad y demás. Pero al menos en nuestro tiempo de vida nadie había enfrentado una pandemia, además en las condiciones en las que estamos, con un mundo globalizado, interconectado, una sociedad abierta, etc., etc., y por supuesto con todas nuestras vulnerabilidades. Y uno de los retos gigantescos que por supuesto se presentó prácticamente de la noche a la mañana es el educativo, nada menos que comenzando el año lectivo escolar. El ministro de Educación, Martín Benavides, se encuentra con nosotros esta noche a propósito, además del mes de la experiencia esta que ha cumplido Aprendo en Casa, mes donde por la señal pues de TV Perú y por las señales pues de los medios públicos hemos podido contabilizar que alrededor de 8 millones de peruanos han accedido, ¿no?, a este material, pero por supuesto queda muchísimo, muchísimo por hacer. El experimento hasta ahora, pues yo diría que ha funcionado de manera realmente sorprendente, pero el desafío continúa por delante. Ministro Benavides, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Su evaluación de Aprendo en Casa en este mes. Bueno, la evaluación es positiva en primer lugar por haber logrado garantizar la continuidad del servicio educativo. Nosotros, una vez que se dio la emergencia, nos pusimos el reto de buscar garantizar el derecho a la educación a los estudiantes de los colegios públicos del país. Creemos que eso lo hemos logrado, digamos, que hay una narrativa positiva en relación a esta estrategia Aprendo en Casa, que además ha sido una estrategia que desde el primer momento ha tratado de diferenciar, digamos, los mecanismos de comunicación, ¿no? Sabiendo que en el Perú todavía la Internet no está del todo generalizado. Hemos hecho muchos programas de radio, más o menos 168 programas de radio y casi 105 programas de televisión, ¿no?, en un mes, para un ministerio, digamos, que no estaba acostumbrado a este tipo digamos, de desafíos, haber logrado terminar un mes, incluso ampliando las horas de televisión, 2 horas y media más de lo que dábamos al inicio, sin duda es algo positivo, ¿no? También es positivo el que hayamos logrado comprometer a los docentes, ya más del 95% de ellos han establecido comunicación con sus estudiantes. Los padres de familia también están al tanto de esta iniciativa y la mayor parte de los niños y adolescentes señalan en encuestas que hemos hecho nosotros a nivel nacional, están satisfechos con el programa, ¿no? Ciertamente hay muchos desafíos. Los papás y las mamás, por ejemplo, en nuestras encuestas, aproximadamente un 50% de ellas están satisfechos, pero hay otra mitad, digamos, que todavía no está satisfecha con los contenidos que damos y eso estamos trabajando, ¿no? Puede tener que ver con el hecho de que hay que acostumbrarse a esta nueva modalidad de dar el servicio. Es una modalidad más exigente para los papás de lo que era la modalidad presencial. Ahí también pueden haber razones vinculadas a la insatisfacción, pero también pueden estarse reflejando también las brechas estructurales preexistentes a la pandemia y que tienen que ver con que no todos tienen televisión, no todos tienen radio, no todos tienen internet, ¿no? Y nosotros estamos tratando de trabajar directamente en cerrar esa brecha también, ¿no? El presidente Vizcarra ha señalado que, bueno, la ausencia de clases presenciales, físicas, todavía va a durar, pues, ¿no? Y probablemente tal como están las cosas no sería descabellado pensar en un año 2020 a la distancia. Si usted tiene que resumir esas innovaciones que nos faltan por impulsar, por ejemplo, ¿no?, para llegar a los niños y a los alumnos que tienen este tipo de limitaciones con tecnología y demás,
¿Qué cosa podemos avisorar? Bueno, en primer lugar, no todas las zonas tienen conexión a Internet. Hay una debilidad en el esfuerzo que estamos tratando de trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo otro también es que buena parte, o la mayor parte de los estudiantes rurales, casi el 100% de ellos, no tienen acceso, digamos, a una tablet, menos a Internet, y por lo tanto ahí hay desafíos importantes que necesitamos seguir trabajando, ¿no? Además de eso, está también el que nuestro país, lamentablemente, tuvo una experiencia muy negativa vinculada a la educación virtual. Hay que recordar que la proliferación de universidades de mala calidad tuvo mucho que ver con el hecho de que daban maestrías, doctorados a distancia, digamos, en grandes cantidades, sin ningún control de calidad. Eso le hizo mucho daño al poder incorporar esta educación virtual como una propuesta académica que puede ser de calidad, ¿no? Y esa narrativa es la que también estamos tratando de cambiar ahora, dado que la situación, digamos, que estamos enfrentando ahora nos lleva a decir claramente que este tema de la educación digital ha venido para quedarse, ¿no? Tiene que quedarse más allá de la emergencia. No podemos tener un sistema educativo de espaldas a la innovación, ¿no? ¿Podemos figurar un escenario, ministro, de repente si las condiciones van de alguna manera evolucionando, ¿no? ¿Podemos figurar un escenario en el cual parte de las clases sean presenciales, de repente con grupos más pequeños, etc., y otra parte se desarrolle de manera virtual? ¿Es probable que ese sea un futuro cercano? Digamos, en condiciones normales, que no son las que tenemos ahora, la idea es que todo este paquete digital sea un complemento de la presencialidad, ¿no? Esa es una situación en la que no estamos, en la que no vamos a estar en el corto plazo y que no sabemos si vamos a estar en el mediano plazo, ¿no? Yo no quisiera, digamos, decir mucho más en relación a eso, porque por ahora, digamos, lo que tenemos que estar todos concentrados es en que al día de hoy, en los próximos meses, la actividad educativa va a ser fundamentalmente, principalmente y únicamente a distancia, ¿no? Es posible que más adelante, analizando, digamos, el comportamiento de la pandemia, hayan algunas tareas específicas que se puedan realizar de manera presencial, ¿no? Por ejemplo, podríamos evaluar mucho más adelante la posibilidad de que haya algunas actividades de investigación en laboratorios de universidades, de institutos, con aislamiento correspondiente, con los protocolos correspondientes. Es una posibilidad. Hay que mirarla una vez que estemos en una situación sanitaria mejor. Hay otros países, algunos de ellos que iniciaron, digamos, gradualmente la incorporación, por ejemplo, de la educación inicial, pero han tenido problemas. Algunos de ellos están volviendo a repensar, digamos, esa estrategia de apertura. Entonces, hay que ir evaluando, ¿no? Por ahora, la situación es la que tenemos. La situación es que vamos a hacer este año principalmente la educación sea de manera remota, de manera no presencial, y que tenemos que estar alineados todos en que ese proceso se dé con la mejor calidad que se pueda. ¿Le preocupa el tema de las evaluaciones en la educación pública? De las evaluaciones De las nacionales. evaluaciones, de las notas, ¿cómo vamos a hacer? En resumen, que los chicos pues no vayan a perder el año, que era pues una preocupación central al principio, ¿no? Sí, los niños no van a perder el año porque están ahora con Aprendo en Casa en el caso de los colegios públicos. Los colegios privados están adaptándose, digamos, a esta situación de educación remota. Los niños están aprendiendo cosas que nunca antes habían aprendido, por ejemplo, a organizar su tiempo, a generar hábitos de estudio. Esos son aprendizajes que en una lógica normal de la educación no los teníamos claros. Ahora los estamos mirando y en ese sentido, digamos, pensar en que se va a perder el año escolar es un discurso con el que yo no estoy de acuerdo, ¿no? En relación a las evaluaciones, estamos mirando, ahorita no estamos preocupados, ahorita estamos tratando de que se adapte el sistema a esta situación, que los niños hagan sus actividades, que las hagan con tranquilidad, que los profesores acompañen de manera regulada la actuación de los niños, las actividades de los niños y niñas, que los papás y mamás también transmitan tranquilidad
y ya nos iremos ocupando más adelante de los temas de evaluación, ¿no? Lo que sí quisiera dejar en claro es que no debería haberse ningún niño, por ejemplo, el quinto de secundaria, que es un año mucho más preocupante porque ya es la salida de la etapa superior, no debería haberse perjudicado por esta situación de emergencia, ¿no? Nosotros vamos a hacer un plan para quinto de secundaria que va a ser articulado con las instituciones de educación superior, ¿no? Para que no haya ningún problema vinculado a esta experiencia de la emergencia que estamos pasando, ¿no? Claro, cuénteme para cerrar este tema de Aprendo en Casa, una pregunta de repente antipáticas para algunos. ¿Qué pasó con la televisión comercial de señal abierta? ¿Participó, no participó? ¿Dijeron que lo iban a hacer? ¿Qué ocurrió ahí? Sí, bueno, hay una franja de 11 a 12 del día que está en todos los canales privados de señal abierta. Ahí se transmiten los contenidos de quinto de secundaria. Quinto de Es secundaria, efectivamente. sí, es una quinto de secundaria. Es un contenido muy interesante que hace mucho énfasis en los temas de ciudadanía. El día de ayer, por ejemplo, se han tratado los temas vinculados a la diversidad, a las diferencias lingüísticas, a la no discriminación. Hay, digamos, sesiones vinculadas también a usar las matemáticas para entender el contexto actual. Está bien, esa franja está dándose. Vamos a mirar, vamos a evaluar más adelante si se podría ampliar, si podría haber algún tipo de acuerdo entre todos los canales de televisión. Los tenemos en agenda para verlo en su momento, ¿no? Hay muchos canales privados de cable que también están participando en la iniciativa, están contribuyendo, digamos, repitiendo lo de que se pasa en TV Perú, están también dando unos contenidos. O sea, creo que el mensaje también es que ha habido una movilización nacional por la educación pública que yo no había visto de manera similar en épocas anteriores. Acá ha habido muchos aliados que han contribuido con este proyecto. Tenemos aliados públicos, privados, nacionales, del extranjero. Y creo que es un importante mensaje, ¿no? La educación pública empieza a posicionarse, a reposicionarse nuevamente. Hay una narrativa importante vinculada a la estrategia Aprendo en Casa. Es un bien público que también lo consumen los estudiantes de colegios privados. Y en ese sentido, digamos, estamos recuperando de alguna forma también la idea que la educación es un servicio público esencial, ¿no? Que tenemos que cuidar, que tenemos que garantizar, tenemos que hacerlo con la mejor calidad que se pueda, ¿no? Y qué mejor que un momento como el de una pandemia para generar también este cambio cultural, ¿no? Con este tema de valores y de ciudadanía, ¿no? Que enfatiza, en este caso, pues Aprendo en Casa. Pasando al tema de la educación privada, ministro, es, bueno, de no acabar el debate sobre el tema de las pensiones. El propio presidente Martín Vizcarra, pues, fue enfático en el plazo que tenían los colegios privados para explicar, en todo caso, su estructura de costos, en qué momento, pues, iban a bajar, ¿no? Hay quejas permanentes, ¿no?, de los padres de familia. Antes de pasar al punto, pues, de en qué momento se traslada un chico del privado al público, ¿qué es lo que los padres de familia que tienen hijos en colegios privados deberían esperar y exigir en un momento como este? Mire, nosotros hemos siempre tratado de promover el diálogo entre los papás, las mamás y las instituciones educativas privadas, pensando, digamos, que hay una relación de largo plazo, ¿no? Cuando hay una selección de un colegio privado y una apuesta por un determinado proyecto educativo. Lamentablemente hemos tenido muchas denuncias, muchos cuestionamientos, muchas quejas de papás y mamás que no hay una voluntad de diálogo de parte de algunas instituciones educativas privadas, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos sacado un decreto legislativo que lo que señala claramente es que hay una obligación de parte de las instituciones educativas privadas a ser transparentes. La transparencia es un componente de la calidad que está, digamos, muy vinculado a toda esta actividad educativa en todos sus niveles, en la universidad, en los institutos, en los colegios, y es muy importante, digamos, garantizarla y protegerla porque en la situación en la que estamos, los papás y mamás tienen que tener el derecho a estar bien informados y la única manera de estar bien informados es si es que cuentan con la información de manera transparente. Sobre la base de esa información que tiene que ser enviada hacia los papás y mamás en el lapso de 7 días luego de la promulgación de este decreto legislativo, habrán, digamos, nuevos acuerdos, los papás y mamás se darán cuenta que en algunos contextos pueden haber reducciones de pensiones porque hay servicios que no se dan, en otros probablemente no, porque hay colegios que todos sus costos son costos vinculados a la planilla, a los profesores,
y los profesores no han dejado de trabajar. Los profesores más bien están trabajando más porque están cambiando de una lógica de trabajo por años, de una manera de trabajar por años, a una nueva manera de enfrentar la pedagogía, la enseñanza, ¿no? En ese sentido, hay situaciones en las que probablemente no se pueda dar una reducción de la pensión porque todo el costo es un costo vinculado al pago de la planilla que sigue manteniéndose. Pero pueden haber otros donde habían costos vinculados a nuevas inversiones, a proyectos de expansión, a servicios que no se están dando. Ahí sí cabría, digamos, una reducción de la pensión y los papás y las mamás tienen el derecho de saber si es que eso va a ocurrir y tomar sus decisiones en relación a la continuidad o no en función de esa información. Nosotros esperaríamos a que se dé el acuerdo, a que se mantengan las comunidades educativas que estaban planteadas al inicio del año, que esta pandemia no rompa, digamos, más de la cuenta a esta relación entre papás, mamás e instituciones educativas, porque finalmente para un niño de un colegio trasladarse a otro no es un hecho tan sencillo desde el punto de vista socioemocional, ¿no? Pero en la eventualidad que hay una familia que no lo puede hacer, nosotros como Estado estamos diseñando un aplicativo para que a partir del 8 de mayo los papás y mamás que quieren trasladar a sus hijos del colegio privado o público puedan manifestarnos ese interés y darnos la información de sus hijos para poder planificar la oferta y responder adecuadamente a esa necesidad de educación. Muy bien, para ir finalizando el tema universitario, ¿no? SUNEDU le ha solicitado a las universidades privadas también sustentar pensiones. Evidentemente usted decía o comentaba hace unos minutos que la experiencia negativa por el lado universitario en muchos casos involucró educación virtual, pero ahora que se suponía que SUNEDU por lo menos había hecho el primer desbroce y tiene desde el otro lado universidades con experiencia en educación virtual que también está, digamos, readaptándose, ¿no? Ante una situación como esta, según FIPES dice, cerca de 650.000 estudiantes dejarán universidades e institutos. Eso también es preocupante, por dónde abordar en buena medida todo este volumen, pues que significa y es tan determinante y tan importante como la educación superior para los muchachos. Sí, bueno, la SUNEDU emitió una norma de supervisión para este periodo que lo primero que obliga es que las universidades presenten sus planes de adaptación a la emergencia. Ellos están supervisando esos planes. Están también recibiendo denuncias que son definitivamente esa información importante para analizar, digamos, cómo las universidades se están adaptando. Hay principios que SUNEDU tiene que buscar que se mantengan, ¿no? La accesibilidad, por ejemplo, no se puede poner en cuestión, ¿no? O sea, los estudiantes no pueden verse perjudicados porque la educación privada se trasladó a un entorno no presencial. Y lo otro es la calidad, ¿no? Es importante también que las universidades respondan, digamos, con calidad a esta nueva situación que están teniendo que enfrentar y que los ha obligado a adaptarse, ¿no? Eso también es importante reconocer, ¿no? Nosotros estamos confiados en que se va a dar, digamos, una adaptación importante, que las universidades van a modificar aquellas conductas que no estén bien alineadas, ¿no? Y que en ese sentido, digamos, la continuidad del servicio universitario con calidad también debería garantizarse, ¿no? Muy bien. Gracias, Martín Benavides, por acompañarnos esta noche. Yo pensaba, usted que estuvo al frente de la SUNEDU, si esto nos hubiera agarrado con todas las universidades, negocio y garaje como si nada, imagínese lo que hubiera sido esa educación virtual. No, hubiera sido terrible, ¿no? Felizmente ahora son menos de 100 universidades, eran 145 universidades, ¿no? Entonces, ha habido un proceso importante de tratar de garantizar que las universidades que estén dando el servicio lo hagan con condiciones básicas de calidad, y eso es lo que se tiene que mantener, ¿no? Y SUNEDU tiene un trabajo importante que hacer para que eso efectivamente sea así. Gracias, Martín Benavides, ministro de Educación, por esa intervención en Cara a Cara. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Sigan en la programación de TV Perú, sigan con reportaje al Perú, ¿verdad? Sigue Manolo del Castillo y por supuesto volvemos mañana con mucho más. Buenas noches.